Tengo que decirles antes de seguir con Iván que estoy muy preocupado por el estado capilar de mi amigo Santiago Frachina, que le mando un abrazo grande. Existe el implante, Santiago, tranquilo, y existen las pelucas, cada vez vienen mejores, así que tranquilo, mi querido amigo Santiago, te queremos mucho, te mandamos un beso. No es grave, no llores por mi Argentina, dedicate a los precios cuidados y a la recomprar, que buena falta nos hace que impulses todo eso que tenés tan importante. Dicho esto, no llores más, Santiago. Yo sé que es difícil, pero hay que asumir los defectos. Así como yo tuve que asumir mi discapacidad, vos tenés que asumir que te tocó el problema capilar. Es así. Seguimos con Iván. Iván, me decías, ¿cómo era el tema de si no podés comprar, a quién le vas a subir los precios? ¿Cómo era el tema? Sí, el tema de las soluciones que ofrecen los economistas que comúnmente vemos en la tele, o sea, los que les dan más pantalla, es que, o sea, ¿cuál es la solución? Si la solución es dejar de emitir, es cómo se van a financiar esos gastos. Tenemos distintas posiciones entre los economistas. Tenemos los que dicen, bueno, hay que ir y endeudarse afuera con los mercados, todo lo que sea necesario para gastar estos gastos corrientes, o sea, gastos que se hacen año a año. O los otros que dicen, no, bueno, hay que gastar menos. ¿Cuál es el gasto? O sea, si uno mira los números del gasto, son estos, son un 40% de aumento en la asignación universal por hijo, los 2 aumentos por año de las jubilaciones. Y esto es voy a ser polémico, pero esto es una solución a la inflación. O sea, si la gente deja de consumir, no hay inflación. La inflación baja, pero... Obvio, pero no es... O sea, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, si esa es la solución que queremos para la Argentina, o sea, bajar la inflación subiendo el desempleo, bajando el consumo. Pues, a ver, que baje el consumo no es solo que la gente se compre algo menos. Si la gente compra eso menos, el que lo vende tiene menos ventas. Y seguramente si tiene un empleado lo va a tener que echar. Porque si no lo vende, o le queda bajar los precios. Y si todavía nadie se lo compra... O sea, es una solución maliciosa que se ha aplicado muchas veces en muchos lugares del mundo y se ha aplicado en la Argentina. Y eso explica, por ejemplo, por qué cuando hubo una devaluación del 200% en el 2002, la inflación no fue de más del 40%. O sea, son cuestiones claras. Cuando la gente no puede consumir, ¿quién va a subir los precios? Nadie. Sí. Solo un grupo en la economía se puede dar el gusto de subir los precios cuando la gente no consume. Los que exportan todo afuera. Los que no les importa el mercado interno y sacan todo al exterior. Sí, además recordemos algo, porque el tema de los precios, el tema de la inflación, es un tema muy importante, que un tema económico tal vez. Que está en agenda, claramente. Está en agenda y seguramente, digamos, un tema que preocupa a parte de la sociedad, pero básicamente tratando también de acordarnos un poco de lo que ha pasado en la Argentina en otros momentos históricos. Además, la economía yo creo que tiene más que ver con el pasado que con el futuro. Como decía Jero, como vos mencionabas el tema de la futurología. No nos enseñan en la facultad a predecir el futuro, pero sí a analizar la historia. Y uno puede agarrar la década de los 90, donde fue, diría yo, uno de los procesos de estabilización de precios más importantes, y algo interesante, hasta normal, porque la Argentina históricamente ha sido una economía que ha convivido, podríamos decir, en gran parte de su desarrollo con la inflación, pero cuando uno analiza esta década, lo que uno ve es que a medida que se fue consolidando la estabilidad de precios, e inclusive más, hacia el final de la década de los 90, sobre todo del 98 al 2001, donde los precios no solo que no suben, sino que los precios caen, eso es lo que técnicamente se conoce como deflación, lo contrario. Bueno, esa fue la etapa previa a la explosión económica, social y política más grave de la Argentina. ¿La calma antes de la tormenta, me estás queriendo decir? Sí, en realidad, si lo querés poner en esos términos, está bien, y es más, te voy a poner otro ejemplo. Hoy cuando uno mira las economías europeas, sobre todo las economías más pequeñas, uno podría llamar las economías periféricas europeas, que son las que están más complicadas. Dame algún ejemplo concreto. Y España, Portugal, el caso de Irlanda, algunos países del este de Europa, lo que uno ve es que básicamente están transitando por procesos parecidos a los que transitamos nosotros en la década del 90, donde hay una caída muy importante de la actividad económica. Esa caída de la actividad económica, como decía Iván, se traduce en menores puestos de trabajo, en caídas de salario. Como hay menos puestos de trabajo y como hay caídas de salario, la gente consume menos. Como la gente consume menos, hay cada vez más desempleo, y esa es una pelota que, digamos, gira lamentablemente negativamente. Y sin embargo, uno que ve, hay estabilidad de precios o hay caída de precios. Entonces, me parece que es importante atacar la inflación, pero atacar la inflación poniendo el ojo en las verdaderas causas, no diciendo de manera muy sencilla, la culpa de la inflación es del Estado porque emite mucho, sino también analizando que, como ya decían los compañeros, la economía argentina es una economía que desde mediados de la década del 70, con el neoliberalismo,
es una economía que se extranjerizó mucho, es una economía que se... ¿Qué significa que se extranjerizó? ¿Para que se no lo sabe? Está bien, digo que se extranjerizó mucho quiere decir que gran parte de la producción de bienes y servicios de nuestro país están en manos de empresas que no son nacionales, son empresas multinacionales y que son empresas que básicamente tienen un esquema de negocios que no responde a una... ¿Te vas a darme un ejemplo, uno solo? Sí, si querés, la mayoría de las cadenas de supermercados, la mayoría de las grandes cadenas de supermercados, salvo una que es nacional, la mayoría son de capitales extranjeros, la mayoría de las empresas que producen autos son extranjeras. Con un claro poder dominante sobre el mercado en algunos casos, ¿no? ¿Perdón? Con un claro poder dominante sobre el mercado. Sí, es un poco lo que decía Jero, con un claro poder de mercado. Y es más difícil ahí, digamos, que se dé esta cuestión de la competencia. No se da la cuestión de la competencia porque la competencia no les conviene a estas grandes compañías o porque no están dadas las condiciones en Argentina para que compañías locales inviertan en este mercado o en estos mercados. No sé si alguno de los compañeros... Sí, yo creo que ¿por qué no, o sea, ¿por qué siguen siendo monopólicas estas empresas? Porque hacen el esfuerzo para seguir siendo monopólicas, o sea, dan esa batalla. Una empresa como, o sea, las empresas grandes, en los 90, cuando había empresas grandes, ¿qué hicieron en los 90? Bajaron los precios para aplastar al pequeño productor que no tenía la misma infraestructura, la misma capacidad de negociar con los proveedores, y así aplastaron a la competencia chica. O sea, en esto que hablaba antes de una pelea de salarios y precios, no solo es entre trabajadores y los empresarios, sino entre empresarios grandes que te dicen yo puedo comprar lo que quiera y vender lo que quiera, y el empresario chico. O sea, pasa con los supermercados. El supermercado va a un productor de tomate y le dice yo te compro todo el tomate a este precio. Y el que vende tomate le dice no, yo lo vendo a este, más caro. Y dice no, yo te lo pago más barato. No, yo lo vendo a este precio. Y el supermercado dice, yo te compro todas estas toneladas. Si no te las compro yo, no te las compra nadie. ¿Y qué tiene que hacer el que produce tomates? Le vende a un precio que ni siquiera es el que él quiere vender. Y después, ¿qué hace el supermercado? Lo vende más barato de lo que lo puede vender capaz a algún productor. Entonces, con esto primero se gana en el mercado. Eso te gana en el mercado, después manipulan. Y después, ¿qué hacen? Te suben los precios, porque saben que ya la gente la tiene en el espacio ganado. Entonces, esto, que es un proceso que se dio en todos los lugares del mundo, hay todo políticas gubernamentales que van en contra de eso. Créditos para las pymes, para que crezca la competencia, regulaciones más fuertes contra las grandes empresas, y hoy lo estamos viviendo con Precios Cuidados. Precios Cuidados viene y regula los márgenes de ganancia de los grandes supermercados y después se acerca a todo almacenero, pequeño productor, y negociando con los proveedores locales, los productores locales, les ofrece Precios Cuidados para que ellos puedan competir y además le dan la marca. Ya la gente con el cartelito pasa por el almacén y sabe que no tiene que ir a un gran supermercado a encontrar Precios Cuidados, sino que lo tiene en el almacén de la esquina, que es la que le fía, la que lo saluda, sabe el nombre y le queda más cerca. Entonces, esto lo que hace es sacarle poder a los grandes y darle la posibilidad de competir a los que son chicos, los que necesitan ser cuidados. Falta mucho todavía para lograr por supuesto una pérdida, ¿no? Me parece que es una muy buena iniciativa, por supuesto que había que empezar por algún lado, pero igual tienen demasiado poder para aguantar y están esperando una especulación política de cambio de rumbo. Ahora, Jero, ¿cuánto afecta el problema con los fondos buitres a la economía argentina hoy? El problema hoy afecta en el sentido de las capacidades o las estrategias que tiene para conseguir financiamiento o conseguir inversiones. Se hacen las inversiones extranjeras o la posibilidad de endeudarte para alguna obra de infraestructura que hace falta o para tratar de potenciar la explotación de petróleo para poder lograr el autoabastecimiento se hace más cara porque todos los agentes financieros internacionales te prestan más caro porque las calificadoras de riesgo, que están muy cuestionadas, le ponen una muy baja calificación a Argentina y eso hace que si Argentina quiere tomar préstamos para realizar obras, sean más costosos. Entonces eso le quita una de las posibilidades que tiene la Argentina para financiarse. No es la única, hay algunos que sí que piensan que es la única y por eso se genera un dramatismo alrededor de esta situación. La Argentina, una vez que pasó lo del conflicto con los buitres, potencia los negocios bilaterales con distintos países, por ejemplo con China, para realizar todas las obras de infraestructura relacionadas con los trenes o nuevos trenes. Esas inversiones se realizan con China, son relaciones bilaterales entre
Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de China. Después con lo relacionado a la energía, que es muy importante, nosotros gran parte de la salida de dólares por la balanza comercial, que es todo lo que vende Argentina menos todo lo que compra de afuera, responde, la caída de esos dólares responde al déficit energético. Es decir, nosotros tenemos que importar mucha energía. ¿Por qué importamos mucha energía? Porque ahora el acceso a la energía es muchísimo más amplio. Con las distintas obras de infraestructura que hacen llegar los servicios a los distintos lugares del país, hacen que la energía no sea un bien escaso, que sean pocos los que pueden tener acceso a la energía, sino tratar de que en todos lados puedan tener este acceso. Y eso hace que se gaste más energía. Entonces eso hace que se importe más. ¿Por qué? Por los problemas que hubo con YPF y la estrategia de negocios que tenía Repsol, que tenía más que ver con sus estrategias en otros países que con Argentina. Entonces los conflictos energéticos necesitan recuperar la soberanía como se recuperó YPF y necesitan muchísimas inversiones. Y esas inversiones se trabajan sobre todo con Rusia porque tiene mucha experiencia en temas energéticos. Entonces, el conflicto con los fondos buitres no es bueno en el sentido de que le quita ciertas posibilidades a la Argentina para poder conseguir dólares, que es lo que más le falta a la Argentina para todas estas inversiones. Pero no es el fin del mundo porque existen otras formas que tiene la Argentina de financiarse. Hay caminos alternativos que además defienden la soberanía, porque si uno cae en estos argumentos que dicen no, con los fondos buitres se te limita todo financiamiento externo y vos hoy necesitas dólares, caes en la tentación de, como algunos que dicen hay que pagarle ya a los fondos buitres, hay que pagar lo que dice el juez Griesa, y eso es muy perjudicial para el conjunto de la economía porque significa volver al endeudamiento que restringe la capacidad de hacer economía y política de manera autónoma. Una pregunta para los tres, tómenlo cualquiera o opinen los tres mejor. ¿Qué va a pasar? Opinión personal quiero, no quiero análisis ni no me digan no puedo hacer futurología, porque cada uno políticamente, como animales políticos que somos, tenemos opiniones formadas. ¿Qué va a pasar con los fondos buitres después de marzo, después que caiga la cláusula Rufo? Quiero opiniones personales, no análisis políticos. O las dos cosas tenemos. Bueno, mira, hay algunas cuestiones que son como objetivas. Que quizás habría que hacer algún comentario un poco más técnico para entender esta posición que yo voy a esgrimir. En diciembre se finaliza, digamos, la vigencia de una cláusula muy importante, que es la famosa cláusula Rufo, que esa es una cláusula que de alguna manera a la Argentina le impone, digamos, ciertas obligaciones para con los bonistas que aceptaron, para los que tenían los bonos defaulteados en el 2001 y aceptaron los canjes de deuda. Bueno, esa cláusula impone ciertos límites para la Argentina. En diciembre esa cláusula vence. Entonces, lo que es probable que pase que en la medida que esa cláusula ya no esté vigente, las condiciones para negociar cambian. Entonces, es como que la Argentina tendría un poco más de grados de libertad para negociar. ¿Existe la posibilidad de una negociación? ¿Vos la ves viable? Opinión personal quiero. Sí, yo creo que sí. Digamos, es más, a ver, yo te diría algo, porque si no es como que uno termina en algún punto replicando el discurso de los economistas o de los grandes medios de comunicación de que la Argentina no quiso negociar o no supo negociar o mandamos, digamos, ya poniendo criterios absurdos de que mandamos un economista, que nuestro ministro de Economía era muy joven o no usaba corbata, ¿no? Pareciera que el problema fuera eso, o que nuestra presidenta de la Nación tenía una posición intransigente, como que de alguna manera es todo culpa de la Argentina. Y la Argentina, algo importante, o sea, el 93% de los tenedores de bonos defaulteados en el 2001, obviamente deuda no emitida ni por este gobierno, ni deuda defaulteada por este gobierno, el 93% aceptó lo que propuso la Argentina. Digamos, ¿no? La Argentina negoció con Repsol, la Argentina renegoció con el Club de París, o sea que tan malos negociadores no hemos sido en estos últimos 10 años. Y bueno, lo que es interesante de ver justamente es que hemos tenido capacidad de negociar, hemos puesto sobre la mesa condiciones que la gente que teníamos del otro lado aceptó. Entonces me parece que la Argentina siempre quiso negociar, siempre estuvo predispuesta a negociar y bueno, y en enero
creo que quizás cambian algunas condiciones. Hoy la Argentina, con estos fondos, que son los que no aceptaron las condiciones propuestas por la Argentina, podríamos decir que son negociadores de los más duros. Yo diría, en realidad yo creo que habría que dar vuelta el análisis y decir que los que han tenido posiciones intransigentes han sido estos fondos, porque si la Argentina... Bueno, te cambio la pregunta. ¿A estos fondos, después de marzo, le va a interesar negociar con Argentina? Sí, ¿o no? yo creo que estos fondos quieren negociar con la Argentina y justamente estos fondos de alguna manera utilizaron algunos mecanismos legales que son habituales en las reestructuraciones de la deuda para presionar a la Argentina, para que negocie en una situación desventajosa. Y yo creo, un poco como decía Iván, y también lo decía Jero, ¿qué hizo la Argentina? Muchos economistas decían, tomemos deuda, paguemos lo que dice Griesa, paguemos lo que dice Paul Singer del fondo NML Capital, pero básicamente lo que hizo la Argentina fue tratar de mantener una posición soberana, negociar condiciones que sean sustentables para el país y para su sociedad. Y creo que efectivamente esas condiciones van a ser mejores en enero. Además, yo creo que si uno pregunta si realmente quieren van a querer negociar después de enero, si uno mira en detalle las posiciones que ha tomado no solo los fondos buitres, sino hasta el mismo juez Griesa, que todos ya nos dimos cuenta a quién responde a estos fondos buitres, han dado señales. O sea, en un principio se pensaron que realmente podían extorsionar a la Argentina generándole una crisis a que o se endeude o entregue sus recursos naturales, y Argentina demostró que a través de otras medidas podía mantener su economía en rumbo, pero fueron dando señales. O sea, que se hayan metido lo que ellos llaman los Me Too, o sea, son no los fondos buitres que empezaron el juicio, que son 3, sino otros fondos que no entraron en la reestructuración, algunos sí buitres, otros que parecían no tanto, hay que ver cómo se comportan, pero entraron en la negociación. O sea, Paul Singer, que está a la cabeza de este juicio, permitió que entre otra gente al juicio. Entró gente que no estaba antes de... Exactamente. Porque eso no se sabe mucho, vamos a explicar eso bien. Exactamente. Como decía Benja, hay un 93% que aceptó la reestructuración. Hay un 7% que no entró. Dentro de ese 7% hay gente que ya falleció, gente que perdió los bonos. O sea, hay un porcentaje que seguramente no va a venir a cobrar, pero otro porcentaje que sí, que estaba a la espera. Este porcentaje, el juez Griesa decía que no, que todavía no entre, que se va a negociar con ellos una vez solucionado el juicio con los 3 fondos que encabeza el fondo de Paul Singer. La cuestión es que ahora el juez Griesa les permite que entra y los fondos buitres festejan que entran porque ya entienden que la negociación de Argentina no va a ser con ellos, va a ser con el 7% de los holdouts. Y al mismo tiempo, el juez Griesa, que hace poco permitió por única vez, la tercera única vez, el pago de los bonos de ley argentina por el Citi. ¿La tercera única vez? Sí. El Citi le sigue reclamando que solucione el problema y que no sea por que única vez. 3 veces, pero la única vez fue las 3 veces. Exactamente. Esta es la única, parece mi viejo cuando me dice que la única vez que te dejo... ¿Qué es esto? Es ridículo, pero... Es ridículo. Sí, la idea era... Perdón, bueno. Sí. ¿Te faltó algo, Iván? Perdón. Solo un detalle, o sea, el mismo juez Griesa pateó la audiencia que le plantea el Citi al año que viene, diciendo las cosas van a ser distintas al año que viene. O sea, el juez Griesa sabe que las cosas van a ser distintas y los fondos ya reconocieron que tienen que negociar entre todos con la Argentina y ahí va a ser una negociación, no una extorsión. ¿Jero? Sí, básicamente como dice Iván, el fallo de Griesa, que siempre fue muy criticado porque tenía varios puntos que no eran del todo, o sea, eran contradictorios. Por eso estas 3 únicas veces que permiten pagos de deuda que tiene deuda soberana argentina, de la que el juez Griesa no puede expedirse porque es un juez de otro país, necesariamente tiene que permitirlo. Entonces, yo creo que el fallo del juez Griesa trataba de ser un fallo que genere cierto miedo o que le dé mayor poder de presión para el fondo de Singer. A medida que va pasando el tiempo y vence la cláusula Rufo, este poder de presión que tiene el juez Griesa va cayendo. Y la Argentina ya no tiene que negociar solo con un solo fondo de inversión, sino, como también lo ha dicho varias veces, con el 7% de los acreedores argentinos que están afuera, porque Argentina dice, y en el comunicado que saca desde el Ministerio de Economía, la Argentina quiere pagar al 100% de sus acreedores, pero de manera justa, equitativa e igualitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no paguen más unos porque tienen un juez que compraron y que les permite generar una rentabilidad que no se ve en ningún lado, más del 1000% de rentabilidad de sus bonos, sino
que se le pague lo mismo que al 93% de los acreedores que entraron al canje. Yo creo que desde enero la negociación va a ser posible y va a ser posible sin esta presión que trató de generar el juez Griesa con un fallo contradictorio. Muchachos, mirá los 2 últimos minutos. ¿Algo que les haya quedado por decir? A cualquiera de los tres. No, me parece interesante, sobre todo, reforzar algo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que vos nos pediste igual que hagamos un poco de futurología y bueno, un poco lo Hay que aceptamos. hay que hacer un poco de Está bien, es un poco el juego de la tele y un poco el juego de la economía también. No, está, desde ya lo digo un poco en chiste, pero me parece igual interesante hacer como esa aclaración porque generalmente los economistas gozan como de una cierta legitimidad a la hora de hacer pronósticos y después lo que uno ve es que la mayoría de las veces los grandes economistas con muchos espacios en los diarios y en la televisión generalmente se han equivocado. A él se le enojó Menconiana, a vos se te va a enojar Bular. Y Ustedes bueno, están bárbaros, muchachos. Son como los meteorólogos. Vamos ganando amigos. Pero bueno, igual algo interesante es que en esta etapa final del año, a diferencia de lo que se presumía, la macroeconomía argentina, básicamente cuando hablamos de macroeconomía hablamos como de la economía nacional en su conjunto, ha encontrado una cierta estabilidad. Se decían muchas cosas respecto del dólar, esto que nosotros hablamos del mercado cambiario. El mercado cambiario está definido fundamentalmente por el precio del dólar y como decía Iván, me parece que hay sectores que históricamente han forzado ganancias extraordinarias, rentas extraordinarias a costa de hacer corridas cambiarias. Estas corridas cambiarias influyen sobre el precio del dólar y lo que es interesante remarcar es que cuando esto sucede, muchas veces con mecanismos ilegales a través de negocios y delitos económicos, una parte muy importante, yo te diría una parte mayoritaria de la sociedad argentina se ve perjudicada. Entonces, lograr estabilidad como la que se está logrando es un dato muy importante. ¿Alguno de los tres que me diga qué significa GENAP? El GENAP es un grupo de estudios de economía nacional y ¿Grupo de popular. estudio? ¿Grupo de estudio? De economía nacional y popular. Desde ese lugar te hablaron mis tres invitados de hoy, gracias por haber venido. Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular. Desde ese lugar hablaron ellos. El otro lado lo tenés en todas partes. Aquí tenés a gente que piensa la economía de un lado nacional y popular. Nos vemos el domingo que viene. Chau, buena vida.